Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias. Tal y como lo habíamos anunciado antes, al inicio del programa, cuando conocíamos el contenido, ya tenemos conectado a través de la plataforma Zoom al doctor Alfredo Polanco. Él es nefrólogo internista y pues vamos a tratar con él el tema de la litiasis de vías urinarias. Doctor, un placer tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Saludos a ese maravilloso equipo. Bueno, tuvimos que apresurarnos aquí porque estábamos en labores y continuaremos al salir de aquí, pues laborando, ya que los pacientes cada día hay que prestarle sus atenciones. Y un dato bastante importante es que una gran cantidad de nuestros pacientes, los que acuden a nuestras consultas, precisamente acuden por lumbalgia. Ese dolor intenso, exquisito, dolor tipo cólico, como se le habla en el idioma de los médicos, que generalmente el paciente dice, es el dolor más intenso que he tenido en toda mi vida. Y la mujer dice, bueno, el hombre porque no sabe, pues si lo comparamos con el parto, pues los hombres son muy ñoños. A la mujer que le ha dado este tipo de dolor dice, después del parto, este es el dolor más intenso que he tenido. Bueno, pues no hay duda. Cuando alguien va describiendo ese tipo de dolor, pues claramente se sabe que ese paciente tiene el denominado cólico nefrítico. Entonces, el cólico nefrítico es la manifestación dolorosa de cuando una piedra o cálculo renal, que así es que se le llama, pues sale, lógicamente, desde el riñón, que es donde se forma, o desde los riñones, va bajando lentamente hacia el uréter. Cuando a nivel del uréter, de una de las estrecheces, pues tiene un obstáculo, ahí viene el dolor tipo cólico, un dolor que se acompaña de náuseas, vómitos, malestar general. El paciente tiene que estar en una posición antiálgica, o sea, el paciente tiene que agacharse. Pues ese es el dolor característico de un cálculo renal. Doctor, ¿a qué se debe la formación? Perdón, doctor, solamente para dar un testimonio, porque yo soy una persona que puedo, aún sin ser médico, yo puedo hablar de este tema porque yo padecí por muchos años de cálculos renales, y para que la gente tenga una idea y el doctor pueda confirmarme, los cálculos son piedrecitas en forma de grano de sal con la misma pullita. O sea que cuando eso viene bajando por la uretra, eso es lo que produce este dolor, ¿verdad, doctor? Claro, por ejemplo, muchos pacientes, porque hay dos tipos de cálculos. El cálculo que está fijo en el riñón o las vías urinarias, ese cálculo no va a provocar ningún daño. De hecho, es un hallazgo casual, donde cuando a un paciente se le hace una sonografía o una tomografía, se encuentra ese cálculo que está alojado a nivel del riñón. Ese paciente no tiene ninguna sintomatología. Ahora bien, cuando el paciente tiene síntomas y se le hace una sonografía o una tomografía, se va a ver dilatación del riñón. ¿Por qué? Porque ese cálculo obstruye, tapa, disminuye el drenaje de ese riñón, del lado que está el cálculo, y ahí es que viene el problema. Son cálculos muy pequeños, llámese, que pueden tener 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. De hecho, que dice la literatura que el 90% de los cálculos se eliminan de forma espontánea. Ahora bien, podemos tener cálculos ya mucho más grandes, de 7 milímetros, de 1 centímetro, y ya esos cálculos, lamentablemente, no pueden ser eliminados por la vía natural, que es por la orina, sino que ya ese tipo de cálculos hay que utilizar otros métodos terapéuticos, y ahí nosotros, pues, necesitamos la intervención de un acompañante de nosotros, en este caso, el urólogo. O sea, ¿qué hace el urólogo? Esos cálculos que no pueden salir, pues, se pueden eliminar mediante las ondas de choque, que es lo que se denomina la litotricia intracorpórea. Otros cálculos de mayor tamaño, porque podemos tener cálculos de 1.5 centímetros, 2 centímetros, ya ni siquiera posiblemente con las ondas de choque se eliminan, sino que ya tendrían que ser por métodos endoscópicos urológicos o cirugía
cirugía del propio riñón. O sea que hay diferentes modalidades terapéuticas de una nefrolitiasis, pero es importante que el paciente sepa que el 90% de los cálculos o piedras en los riñones se eliminan de forma espontánea. Ahora, una pregunta que me hizo Mildred hace un momentito, que si a qué se debe la formación de los cálculos, hay que tener presente a qué se debe. Por ejemplo, Dionisio dijo que había tenido cálculos. Hay un factor bastante importante que es el factor genético, factor hereditario. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, que tienen lo que se llama una hipercalciuria idiopática, que son pacientes que producen mucho o eliminan mucho calcio por la orina, son pacientes formadores de cálculos. Dice que aproximadamente el 50% de todos los pacientes que han tenido cálculos renales, en menos de 5 años, el 50% va a volver a tener cálculo. Entonces, de ahí la importancia de yo saber de qué está constituido ese cálculo. Porque si yo sé de qué es ese cálculo que tengo, que expulsé, que lo enviaron al laboratorio, y que sé que es de calcio, pues hay métodos preventivos para yo, lógicamente, evitar que esos cálculos me sigan, se sigan formando. Si yo sé que ese cálculo es de ácido úrico, el 10% de los cálculos son de ácido úrico, 80% tienen calcio en su interior, ya yo tengo la medida terapéutica para evitar la formación de esos cálculos. Si sé que el cálculo es de estrubita, ojo con este tipo de cálculo, el cálculo de un material llamado estrubita o cálculos de trifosfato son los cálculos más peligrosos y son muy frecuentes en el sexo femenino, en las mujeres. Ese cálculo es secundario a las infecciones de vías urinarias a repetición, precisamente por una bacteria llamada E. coli, Proteus, Klebsiella, etc. O sea que esas infecciones de vías urinarias a repetición pueden traer como consecuencia la formación de cálculos, y son los denominados cálculos infecciosos o de estrubita, que tienen un pronóstico muy malo, porque esos cálculos pueden crecer tanto y adquirir la forma de asta de venado, como se le llama, cálculos en astas de venado, y pueden destruir incluso el riñón. Cada vez que yo veo que el urólogo me dice, ay, Polanco, voy a tener que sacar un riñón con todo. ¿Y qué pasó? Me pregunto yo generalmente con un urólogo, muy amigo mío, me dice, que lamentablemente una infección urinaria a repetición a esa dama le dañó los riñones, le hicimos una gammagrafía, y ya es un riñón que no sirve, lo que está provocando infección. Hay que hacerle en ocasiones hasta nefrectomía. Allá ustedes pueden ver la importancia de manejar con tiempo los cálculos, saber de qué está hecho un cálculo para llevar las medidas preventivas, que es lo más importante en medicina. ¿Qué tiempo tarda expulsar un cálculo renal? Un cálculo puede tardar varias semanas en ser expulsado, aunque la mayoría de los cálculos se expulsan en 24 o 48 horas. Por ejemplo, hay cálculos que, dependiendo del tamaño, te le indica su sonografía al principio, pero luego es muy importante hacerle una tomo. La tomografía es lo más específico porque eso te dice el tamaño exacto, preciso del cálculo. Entonces, aunque la literatura dice que cálculos mayores de 7 milímetros, pues difícilmente se han expulsado, pues yo tengo en mi celular fotos de cálculos de 1 centímetro, de 1.5 centímetros, que han logrado ser expulsados de forma espontánea. O sea que en República Dominicana nosotros vemos lo que posiblemente no se ve en otros países. Aquí un paciente puede eliminar un cálculo yo lo he visto, cálculos muy redondeados, alargados, parecido como dijo Dionisio, a un grano de arroz, pero bien largo, de más de 1 centímetro, sí, y se han logrado. Ahora, sí. Eso es como parir. Bueno, las mujeres son las que saben de parir, pero mujeres que han tenido cálculos dicen que eso es como parir, y son las únicas mujeres que le tienen compasión. Por ejemplo, la mujer que ha parido, sí, le tiene compasión, y que ha tenido cálculos, le tiene compasión a un hombre cuando lo ve gritando. Por lo único que un hombre grita en una emergencia de un hospital es por un dolor cuando está expulsando un cálculo, que cuando, bueno, todo el mundo le tiene compasión, y ese hombre que gritando ahí,
No, es una piedra que se está pariendo, literalmente, así es que se dice. O sea, porque es el dolor más intenso que un hombre puede soportar, puede tener. Entonces, es importante nosotros saber manejar esos cálculos. Sí, doctor, el tema de la prevención, los cálculos renales pueden prevenir, o sea, podemos nosotros con una alimentación, con un seguimiento, con una dieta específica, podemos prevenir el cálculo renal. Y lo más importante es saber de qué está constituido el cálculo. Ahora bien, hay una medida preventiva universal para el manejo, o preventivo, no para el manejo, sino para prevenir los cálculos. Usted tiene cálculo o ha tenido, ya se sabe que en 5 años el 50% de los pacientes va a volver a tenerlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Con el agua. O sea, que tenemos esa medicina por ahí, agua. Dicen, paciente que ha tenido litiasis renal, sea de calcio, de estruvita, sea de diferentes tipos, pues simplemente con mínimo 2 litros de agua cada 24 horas, ya usted previene en más de un 50% la formación de esos cálculos. Ahora bien, atención con los cálculos de ácido úrico. Son los cálculos un poquito más difíciles de prevenir. ¿Por qué? Porque este tipo de cálculos se crecen muy rápido en un cuerpo deshidratado. Cuando estamos deshidratados, o sea, normalmente nosotros eliminamos como productos tóxicos el ácido úrico. Si nosotros tomamos poca cantidad de agua, ese ácido úrico, esos cristales de ácido úrico, se van acumulando ¿dónde? En los riñones. Todas las proteínas que nosotros ingerimos, todas las sustancias que nosotros, proteínas, sobre todo proteína animal, ¿qué contiene? Ácido úrico. Entonces ese ácido úrico se va precipitando en los riñones y va a dar lugar a cálculos renales. Entonces por eso, 3 litros de agua es lo mínimo recomendado para pacientes que tienen litiasis de ácido úrico. O sea que con 2 litritos de agua usted no va a prevenir, tiene que ser por encima de 3 litros de agua. Otro dato importante es que siempre cuando un paciente tiene cálculo, lo ha expulsado, pues hay que ver cómo está lo que se llama el calcio en orina de 24 horas. Hay que ver cómo está la hormona paratiroidea, porque muchas veces una de las causas de que ese paciente tenga cálculos de calcio es porque tiene una enfermedad endocrinológica llamada hiperparatiroidismo. También, cuando ese paciente tiene lo que se llama una hipercalciuria idiopática, o sea, elimina una mayor cantidad de calcio por la orina. El 60% de los pacientes que tienen cálculos de calcio están eliminando más calcio por la orina y eso da lugar a la formación de cálculos. Por eso es importante saber si tiene esta patología. Entonces el médico es bastante importante de que le indique esos análisis al paciente. Ay, ¿por qué me mandaron a recoger la orina de 24 horas? Hay que ver la cantidad de calcio en orina de 24 horas. Hay que ver la cantidad de ácido úrico en orina de 24 horas. De igual manera, hay que medir el calcio y el ácido úrico en sangre. Un paciente que tenga una hiperuricemia, la hiperuricemia es un aumento en los niveles de ácido úrico, por la causa que sea, le va a provocar gota, artritis gotosa, como le llamamos, pero también un 50% de los pacientes que tienen artritis gotosa van a presentar cálculos renales. O sea, que hay medicamentos que se utilizan para el ácido úrico que se pueden utilizar o se deben de utilizar para el manejo de la litiasis por ácido úrico. Un medicamento muy común que muchas personas lo conocen es el alopurinol. El alopurinol es un medicamento que se utiliza para la hiperuricemia. Entonces, bastante bien para los pacientes que hacen cálculos de ácido úrico. Los pacientes que hacen cálculos de calcio pueden utilizar un medicamento llamado hidroclorotiazida. Es un diurético que aumenta la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado proximal y evita, por tanto, la formación de cálculos renales. O sea que todos los médicos conocemos medicamentos para prevenir la formación de cálculos, pero hay que saber, cuando usted expulsa un cálculo, no es que lo bote ni que lo tenga de lujo en una cajita de fósforo o en un frasquito, es que el médico debe de enviarlo al laboratorio para ver de qué está hecha esa piedra, ese cálculo, de qué está hecho su composición.
independientemente de los medicamentos de prevención, ¿hay algunos alimentos que pudieran incidir también en la formación de cálculos, específicamente los que son, pues, los cálculos que provienen del ácido úrico? Sí, se ha involucrado lógicamente todos aquellos alimentos que aumenten el ácido úrico. Sabe que la hiperuricemia o la gota se le llamaba la enfermedad de los reyes. Ustedes saben que en la antigüedad los reyes comían grandes trozos de carne, comían mucho queso, era lo que comían bueno. Y por ende, como tenían un exceso en la alimentación de proteínas, sobre todo de producto animal, pues eso trae como consecuencia mucho ácido úrico. Pues ese paciente que tiene cálculos de ácido úrico simplemente, o una de las alternativas terapéuticas es disminuir la ingesta de todas esas sustancias, las carnes rojas, los quesos, los lácteos, que también está involucrado en los cálculos de calcio, aunque es controvertido eso sobre si los lácteos y los yogures, queso, etcétera, pueden incidir en esto. Pero, en sentido general, es mejor uno disminuir, no consumirlo en exceso. Sí, doctor, entonces un dolor en los riñones está asociado al cálculo renal, y si es cierto lo que uno escucha comúnmente de que el agua de coco es un palo, es decir, que cae muy bien. El agua de coco es buenísima. Usted va a Samaná o a Nagua, lo primero que le brindan es coco de agua de coco. Es buenísima. Sí. Pero porque es agua, no porque sea de coco, ni por nada por el estilo, porque, y yo tengo que hacer énfasis en esto, porque ahora mismo yo tengo algunos pacientes que están en diálisis, pacientes con insuficiencia renal crónica, ya tienen los riñones dañados, incluso pacientes que tienen 10 años en diálisis, que tienen pues 10 años que no orinan, y quieren tomar agua de coco, yo tengan cuidado, eso no lo pueden ustedes tomar, porque el paciente que esté en diálisis no puede tomar nada o comer nada que tenga mucho potasio, y el agua de coco es rica, muy rica en potasio. O sea, que un paciente con insuficiencia renal crónica, de esos que están en hemodiálisis, con un coco de agua, un agua de coco, lo manda a una emergencia fácilmente y hay que dializarlo de emergencia. O sea, que deben de tener mucho cuidado. El agua es bastante buena por el simple hecho de ser agua, y beneficia bastante al paciente hipertenso, porque el paciente hipertenso se beneficia también del potasio. Es importante que tenga niveles de potasio de forma óptima, pero no porque tenga alguna magia, algo especial, no. Agua es agua, y lo más importante, y nosotros se lo decimos siempre a nuestros estudiantes en las universidades, estudiantes de medicina que pasan el día entero y no se toman una botellita de agua. Les digo, miren, ustedes ven el ejemplo, yo llevo donde quiera que voy, llevo mi botellita de agua. ¿Por qué? Porque eso es bastante importante. A veces, por no ir al baño, sobre todo las damas, pues se pasan una mañana entera sin tomarse una gota de agua. Y por eso usted va a ver con tanta frecuencia que pueden tener los cálculos infecciosos o cálculos de estrubita. ¿Por qué? No toman agua, no orinan, pues las bacterias van creciendo rápidamente y van a tener con más frecuencia infecciones de vía urinaria. Esa es una de las razones, y van a formar cálculos de estrubita, que son tan peligrosos. Doctor, escuché ahorita que usted mencionaba que una de las pruebas era justamente un análisis de orina. ¿Qué tanta información puede obtener un galeno con una prueba que aparentemente es de rigor, que aparece en todas y cada una de las analíticas? No importa la dolencia que usted tiene, se le indica siempre una prueba de orina. Yo creo que para mí esa es la pregunta más importante, esa que usted ha hecho. Mire, el examen de orina, como yo comienzo siempre con las clases en cada trimestre, es el examen más barato y sencillo que puede haber en medicina, pero que puede brindar información de cualquier enfermedad renal existente, y no solamente de una enfermedad renal, sino de una enfermedad sistémica. O sea, hay muchas enfermedades que nosotros las diagnosticamos con simplemente ver un examen de orina, y no simplemente una enfermedad de los riñones. Nosotros podemos diagnosticar a un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico con un simple examen de orina, cuando vemos diferentes tipos de cilindros, proteínas, glóbulos rojos en la orina. Pero mire, esta orina se me parece a que ese paciente tiene un lupus eritematoso sistémico.
Podemos diagnosticar una diabetes cuando nosotros vemos que ese paciente tiene glucosuria, o sea, que tiene glucosa en la orina, y que tiene proteína en la orina. Ah, pero mire, es diabético y posiblemente tenga más de 5 años siendo diabético. ¿Y por qué? Porque salió con proteína en la orina, aparte de que tiene glucosa en la orina. Entonces, con eso nosotros incluso podemos estimar el tiempo de evolución de una enfermedad tal como es la diabetes. Podemos diagnosticar un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, que son enfermedades glomerulares propias del riñón. Podemos diagnosticar una tuberculosis de las vías urinarias. O sea que hay múltiples enfermedades. Miren a una embarazada cuando está hinchada, una preeclampsia. Lo primero, vamos a hacer el examen de orina y por eso nosotros los médicos a veces nos duele mucho cuando dicen, vamos a indicarte la prueba de rutina. Cuando se dice de rutina, eso significa que eso no lo va a mirar nadie, porque eso es por rutina que se lo hacen. Pero esas pruebas que le llamamos, o le llaman, yo no le llamo de rutina, son las pruebas más importantes que puede haber en medicina, porque un examen de orina tiene más de 30 acápites. Ustedes ven lo largo que esa tira, y cada acápite de eso, el médico debe de evaluarlo concienzudamente. La glicemia es una sola, pero en la orina hay como 30, y dicen que con la orina nosotros podemos hacer más de 600 análisis diferentes, pero no se utiliza ni el 1%. Oiga, por eso dije que esa es una de las preguntas más importantes. Si nosotros evaluáramos un examen de orina como se debe, muchas enfermedades las diagnosticaríamos de forma temprana. Esta mañana vi en Facebook, y precisamente como, en Facebook no, en mi WhatsApp, como un médico pediatra dijo, qué importante sería usted hacerse un examen de orina. ¿Cómo? Simplemente orinando en el patio, qué sé yo, porque si las hormigas se le acercan, ya usted posiblemente tendría el diagnóstico de que tiene una diabetes. O sea, que simplemente con orinar en el piso y que la orina se le acerquen, ya posiblemente una diabetes. O sea, que no es una prueba de rutina, que es una prueba que tenemos que analizar y que nos da... La prueba de vida. Sí, sí, nos da ¿Y por qué, doctor, a su entender como profesional, por qué en la República Dominicana, para hablar en el caso de nosotros, no se ha creado esa conciencia, sobre todo en el sector salud? Bueno, posiblemente nosotros, me voy a incluir los profesores, que tenemos que hacer mucho hincapié en que no hay nada de rutina. Cuando a usted le pasa una cosa de rutina, usted ni siquiera le da importancia. Entonces, siempre yo hago hincapié en eso. Eso no es una rutina, no es porque sí que se lo indicaron. Hoy, hace un momentito, hace hora y media, yo vi a un paciente que tuvo una fractura de tibia en el mes de marzo y me lo enviaron a nefrología porque, lógicamente, después de muchos analgésicos que tiene que tomar mucho calmante un paciente con una fractura de tibia y muchos antibióticos, tiene la creatinina ligeramente elevada porque los medicamentos todos son tóxicos para el riñón. Y en el arsenal de análisis de laboratorio, ojalá que no me esté mirando, no había una sola glicemia. Una sola glicemia. Glicemia, señores. Azúcar en sangre. Un paciente de 49 años. Entonces, hay análisis que son indispensables dependiendo de la edad del paciente. En cada vez que un paciente adulto vaya a un médico, es indispensable hacerle una glicemia. Señores, 13% de la población dominicana es diabético. Entonces nosotros podremos, posiblemente, ese paciente que vi que tenía muchos datos de esteatosis hepática, colesterol alto, triglicéridos altos, posiblemente ese paciente tenga todo eso alto porque es diabético. Posiblemente ese paciente tiene una infección llamada osteomielitis que no se ha curado porque es diabético. Entonces ustedes se dan cuenta cómo hay cosas que a uno se le pasan, pero que no debería pasarse. Por eso usted debe de ser muy acucioso y tomarse su tiempo con el paciente. Oigan bien, quizás dirán, pero no. Yo salí de una consulta privada hace un momentito y a mi asistente, mi secretaria, mi asistente, yo le digo, mira, solamente son 7 pacientes. El otro día yo peleé mucho con ella porque me puso 11. Me dijo, doctor, pero es que usted no quiere dinero. Y yo, no, es que 7 pacientes, yo puedo verlo con tiempo, dedicarle todo el tiempo a ese paciente.
A uno quizás le dedicaré media hora, pero a uno posiblemente Sí. le voy a indicar 45 minutos. Ahora a uno posiblemente le dedicaré 15 minutos. Pero a cada paciente hay que dedicarle un tiempo. Entonces, por eso es que muchas veces se nos pasan diagnósticos, y eso es lo peor, cuando a un paciente, a un médico, se le pasan diagnósticos groseros, como que uno dice, ah, no, pero eso lo podía yo haber visto de lejos. Entonces, eso es lo que pasa, y eso pasa con la rutina también, que nada es de rutina. Doctor, antes de que usted se nos vaya, díganos por favor, porque se supone que esta entrevista pues ha arrojado muchas luces a nuestros amables telespectadores y mucha gente va a querer pues contactar al doctor Polanco para consultas. ¿Dónde pueden contactarlo? ¿Dónde labora actualmente usted? Bien, hay que decir todos los lugares, porque el que no puede ir a un lugar va a otro. A nivel privado estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, donde tenemos, yo creo, una unidad de diálisis excelente, con máquinas o riñones con tecnología de punta. También estamos en el Hospital Instituto Nacional de Diabetes, respetado por mí, porque de verdad muchas enseñanzas he tenido de este maravilloso Hospital de la Diabetes. También estamos en el Secanot, y en el Hospital Traumatológico en Nereas Lora, en el área de nefrología también. O sea que estamos a la orden en esos centros. El que no pueda ir a uno puede ir al otro, o sea, no hay ningún tipo de problema. Y le damos el mismo trato. Ellos lo pueden decir, los pacientes lo pueden decir. Si hay alguna diferencia, ellos se la quizás en algunos lugares, por la gran cantidad de pacientes que me ponen, que no puedo controlar, quizás le dedique menos tiempo, pero trato de dedicarle su tiempo a cada paciente. Doctor, lo que sí hemos podido interpretar es que usted no tiene tiempo libre. El tiempo se saca. Hay que socializar, el tiempo se saca. Y ahora con la pandemia hemos tenido que pues sacar un poquito de tiempo libre, porque también damos docencia en la universidad, en UNIBE, pues en INTEC, estamos ahí también, y ocasionalmente también en la UNCE. O sea que somos docentes. Excelente. También. Excelente, muchísimas gracias. Gracias al doctor Alfredo Polanco, gracias por estar aquí con nosotros en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa y retornamos con más del contenido que tenemos para todos ustedes.